Robertino Pietri, campeón nacional latino de Superbike. Tercero en las Daytona 200. Puntos en Moto2. Tercero, Superbike europeo. Y me dijiste con un chorrero más de cosas que no pude anotarla. ¿Quién te regaló tu primera moto? Mi primera moto me la regaló mi papá, era una Piwi 50. Sabrás tú que mejor que yo, era la primera amarilla, que venía amarilla la moto. Puede haber Lo sido. que pasa es que ya, o sea, que era pues, el final de 80 era esa moto, puede ser. Yo sé más o menos qué color era amarillo, pero te dejo hablar. Pero ya era el año 90, en los principios de los 90, y ya estaba la nueva, era la que era como blanquita con morado. Y así empecé, viéndote a ti corriendo en el André Hipólito en el Mundial. Fue una de las primeras carreras que fui a ver de moto y ahí se me pegó la pasión y la fiebre. O sea, pero tú tuviste un Pigwee amarillo que era de ese año. O sea, cuando salió amarillo, casualmente te la regaló Roberto Papá. No, no, la que se consiguió fue la amarilla, y era bastante después. El año era menos que era los principios de los 90, corrían los Layar, mi primo Gustavo y mi primo Nicolás, Claro. y mi tío Vampiro les hacía unos cohetes. Me acuerdo que las de ellos eran las motos vigentes, eran las que eran como blanquitas con morado, y yo corría con la mía amarilla que parecía una Suzuki, pero bueno, al final las Vigo eran todas iguales y fue lo que arrancó esa gran pasión. Yo, yo nací en el 73, es un pelín más viejo que tú, ¿verdad? Y yo recuerdo, no sé el año, creo que fue 79, que fue la primera Pigwee, no sé si fue 79 o 80. Yo recuerdo perfecto cuando me dieron la moto y dónde la monté y cómo tripié y lo cagado que estaba. ¿Tú recuerdas ese día? Ese primer día de moto. 100%, había una pistica hecha en Puerto La Cruz, había una pistica muy, muy pequeña, era prácticamente un óvalo con dos saltitos y unos books de un lado, y me acuerdo clarito que la fiebre era ir a montar ahí. Me acuerdo cuando me dieron la moto, cuando llegamos íbamos todas las tardes a montar, mi papá me llevaba con todo el cariño siempre, y sin duda recuerdo esas primeras vueltas. Me acuerdo de mi primera caída como si fuera ayer. Me acuerdo la primera vez que dio un pana a caerse duro, que se lo llevaron en ambulancia. Ay. Esos recuerdos, joder, quedan muy marcados, ¿no? Yo por lo menos me acuerdo de mi primer casco perfecto. ¿Tú te acuerdas de tu casco? El casco no me acuerdo tanto. Yo usaba mucho material reciclado de mis primos los Laya. Lo que ellos iban descartando lo agarraba yo al principio, y así empezó. Así empecé con el motocross muy jovencito. Después sí es verdad que ese paré con el motocross. Y hubo mucho tiempo que no monté moto. Y luego como a los 14 años, yo diría 6 años después, fue que me montaron en la moto de velocidad. Primera vez que me subí a la moto fue en San Carlos, me acuerdo clarito. Hicieron el sorteo con Benemoto, con Carlos Lavado, con Vito Hipólito. Me tocó la moto número 5, estaba Miguel González, Gustavito, estaba Nicolás, había muchísimo talento, Fernando Mantini, y fuimos ese semillero que se llamaba La Fucam. Pero me acuerdo clarito las primeras vueltas. Me acuerdo que mi papá estaba en la curva del Codo, arriba la curva 2 de San Carlos, y apenas lo vi en esa curva pensé, le voy a demostrar a mi papá cómo es la vaina. La siguiente vuelta me la puse sombrero. O sea, Rápidamente te la aprendí pusiste de sombrero frente a tu papá. en esa curva. Ahí rápidamente aprendí yo por ahí Que la cosa es con más calma. Sí, con mucha cabeza, a diferencia de lo que piensa mucha gente, ¿no? Tú corres moto, qué loco, y creo que es todo lo contrario. Los locos no duran en este deporte. Es un deporte que más bien los cuerdos y los conscientes son los que pueden hacer que esto dure tiempo y se haga eso una carrera. Yo siempre he dicho que el que más sangre fría sea en la moto es el que mejor le va a ir. Pero mira, no me Sí, de quiero. hecho, Sí. no, es que de hecho una de las cosas que uno de los mejores pilotos de velocidad, que es Valentino Rossi, él lo midieron y lo testearon, y una de las cosas que él tenía era que sus pulsaciones iban siempre muy bajitas cuando los demás pilotos iban súper altos. Él iba súper bajo, y eso te daba la capacidad de razonar mejor, de tomar mejores decisiones en los momentos importantes. Y bueno, todos sabemos la carrera que tiene el más grande de los tiempos de Mira, velocidad. ya vamos a retomar eso, pero me recordaste a tus primos, Gustavo Laya papá vampiro y Nicolás Laya.
uno de los mejores motores que yo tuvo, me lo hizo tu tío Vampiro, que en paz descanse. Y ahorita que me lo recordaste, me digo, yo, o sea, lo siento como casi como un padrino en el motocross. No me quiero imaginar lo que fue para ti, ¿verdad? Y el cuento El es, tío Vampiro, el tío Vampiro era increíble con las motores, todos sabemos, él era mecánico de instrumentos de aviación. O sea, que lo preciso que tienes que ser con eso y con los dos tiempos era un mago. Me acuerdo que las motos de Nicolás y Gustavo, alguna vez probé esas Piwis, eran Piwis que prácticamente no se podían acelerar porque se iban para atrás en una rueda, era una cosa increíble. Nunca pude correr una moto de velocidad preparada por él, pero los dos sabíamos que yo con una moto suya en esa categoría 150 hubiese podido rodar más rápido. bueno, yo sí tuve la fortuna de que me hicieron motores. Y fue justo el último año de los dos tiempos. Yo estaba con Benemoto, pero Pedro González estaba en Benemoto. Entonces, tú sabes que siempre el consentido es el piloto uno del equipo. Entonces, yo picado, ahí estaba va Vampiro. Me acuerdo que los chamos corrían Suzuki, tus primos. Y yo en esa época creo que lo ayudaba con los uniformes, a intercambio y me hacía motor. Y él me mandó a comprar un libro, que obviamente no recuerdo qué era, que era como que el gurú de los dos tiempos, pero un libro así, una guía que costaba 2.000, $3.000, tornillos micrométricos y un poco de herramientas. Se quedaba en Motomacía en el segundo piso hasta las 1.000 de la noche echándole pega a un cilindro y medía y va en una birra. Y nada, yo me caí con él viendo como que aprendiendo, no aprendí nunca un carajo, pero yo recuerdo una carrera en la Limonera. Ah, bueno, el carajo me agarraba, me alineaba las ruedas, me las balanceaba. Yo no he visto a nadie balanceando una rueda de una motocross, ¿verdad? No me dejaba usarla para practicar ni en la práctica del día de la carrera. O sea, tú vas para la carrera con esa Ah, de rueda correr. y no me jodas. Pero había una recta en la Limonera, la moto era, bueno, marico, tenía una alta, yo nunca he visto un 250 dos tiempos que acelera tanto. Que después de la carrera vino el papá de Mitchell y me dijo, brother, ¿qué le pasa a esa moto? O sea, ¿qué tiene esa moto? Porque cuando la bicha agarraba, yo le sacaba 3 4 motos en una recta a Mitchell, a Pedro, los que están en ese momento. Y bueno, desafortunadamente después vinieron los cuatro tiempos y bueno, ya era otra historia. Pero, brother, te lo digo, con cariño, tuviste un tremendo tío que Sí, uno de los mejores mecánicos de dos tiempos, sin duda, además muy querido el tío Vampiro, y bueno, que descanse en paz, recordado siempre con muchísimo cariño. qué lástima que nunca le pude meter esmeril a un dos tiempos tuyo, Pajarito, nos dio a mí y a Miguelito y a mí, cuando éramos el equipo de velocidad de Benemoto, y nos dio unas YZ 125 del año anterior de ustedes, y una de las dos tenía un motor de Gustavo, hecho por Gustavo, y esa moto comparado con la otra era realmente impresionante. Con un motor del año anterior gastado, lo que corría esa moto era de loco, era que qué manitas tenía el tío Vampiro. Mira, yo recuerdo a ti, creo que ya era después. ¿Qué edad tenías cuando corrieron la categoría Cefucam? ¿Qué motos eran también? Eran unas TZM 150. Yo empecé a los 14 y corrí de 3 temporadas, o sea, salí de allá a los 17. Y eso fue como que tu inicio ya a correr moto de verdad. Sí, Ok. ese fue mi primer inicio en pista grande con motor rueda grande. Yo te recuerdo en la Limonera con alguna moto de crosswork, sí, un par de años después, 16 años, 17, capaz 14, 15. O sea, no recuerdo, tú lo debes recordar, no recuerdo qué moto, pero tú eras uno de los chamos, no voy a decir más loco, voy a decir más hombreado metiéndote en una pista con poco tiempo de pista de cross, brincando todo a fondo. Y yo recuerdo a mi socio Jerónimo Pupio, que siempre, marico Robertino, ese bicho le manda, y de repente ¡puf! Se desapareció del motocross y del enduro. Obviamente te enfocaste en la velocidad. O sea, pero yo te recuerdo muy talentoso para el motocross. ¿Por qué te decidiste por allá? Yo creo que más que talentoso del motocross, y lo hablaba hoy con unos colegas de la velocidad, que todos, al final nos encanta a todos el motocross y para entrenar, pero creo que a los velocistas la velocidad no nos impresiona y sabemos cómo dar gas a una moto. Entonces, esa percepción de la velocidad no va de la mano con el talento que tenemos para ir en tierra y por eso nos damos tremendas piñas, pero a nivel de velocidad no nos asusta y por eso empezamos digamos,
sobremanejar la moto un poco para el talento que tenemos para ir en motocross. No sabemos saltar ni nada, pero le damos full y pegamos esos saltos que después no sabemos qué hacer en el aire, no sabemos cómo escrobiarla. Cuando nos ponen saltos muy empinados de salida, nos pasamos las caídas y creo que va un poco así. La velocidad te da mucho esa mente fría para ir muy rápido, más rápido que en el motocross, pero en el motocross tienes que tener otro tipo de habilidades para poder controlar la moto en el aire, para poder entrarle full a un salto, pero pararle en el aire con un scrub o ese tipo de cosas. Creo que me costaba mucho porque creo hay que empezar de chamo con el motocross, como bien lo sabes. Yo más bien empecé ya más serio con la velocidad y a mí lo que me gustaba era la velocidad realmente. Yo crecí viendo a mi tío Carlos Lavado, viendo a mi papá. Las historias de los mundiales en los 80 en San Carlos, veía a Doriano Romboni, Marco Lucchinelli, campeón del mundo, era muy allegado a la familia, nos iba a visitar en Puerto La Cruz en los diciembre y crecí mucho más con esa cultura de la velocidad y veía los gran premios de velocidad, veía los gran premios de los 50 y de 500 y de 125 y creo que por eso me decidí más por la velocidad que el motocross, pero la verdad es que el motocross era también mi gran pasión y mientras pude y no me lo limitaron con los contratos, cuando vas subiendo, te empiezan a limitar cuánto puedes hacer en motocross por las lesiones. Siempre intenté rodar motocross lo más posible, metí unas piñas durísimas, pero me encantaba y todavía a veces quiero ir a buscar una motocross para empezar a darle otra vez, pero sé que, Bueno, sé que no va a terminar bien y por eso me quedo con el asfalto. me dijiste que estabas buscando unos cauchos por una motocross. Sí, bueno, tengo una motocross, siempre tengo una por ahí guardada Ok. y la última vez, de hecho tengo tanto tiempo que no la uso que el otro día la prendí y los cauchos se despedazaron porque están secos y bueno, hay que tenerla al día por lo menos para que cuando venga la piquiña de verdad pueda darle unos caminazos. Ok, explícame algo. Yo una vez, a mí una vez me invitaron con, creo que estábamos Eduardo Novoa y yo de los motocrossistas, fuimos a Turagua, y creo que estaba Michel Berti y estaban las motos, unos TZ o 50 o tiempos viejos de alguien de una época, año 2000, y yo no me monté en la pista por miedo. O sea, yo no me puedo montar. O sea, yo, yo voy en la calle, te lo pongo así, el otro día me prestaron 1.000 y fui de un sitio a otro por la autopista. Después que yo pasé de 100 millas en una autopista aquí en Estados Unidos que son así, a 100 millas, que es nada, yo iba súper inseguro, ¿verdad? Fui, me regresé y en la noche fui a mi casa en un Ducati Scrambler que tengo yo con una moto y agarré y le metí a fondo, que lo que da 110 millas. Yo iba a 110 millas en esa moto seguro. En la otra iba aterrado, como que algo me va a pasar. Eh, co- o sea, es por tú que has montado las dos, la posición de manejo, la comodidad, o sea, que obviamente te sientes mucho más seguro en la velocidad, pero hay una sensación que yo no entiendo. O sea, hay algo, igual cuando tú vas a cruzar en una moto de cross, yo me siento más seguro en la tierra, acostando una moto en la tierra que en la calle. Yo siento que la calle va a ser, ¡juá! Que, Bueno, y creo que es la misma percepción que tengo yo cuando lo veo a ustedes saltando. Digo, vea, pues cómo hacen estos tipos estos saltos. Yo me aterrado de los saltos y creo que es un poquito eso, ¿no? Los velocistas eh, entendemos un pelo más la velocidad, creo, y bueno, como todo, el cerebro se acostumbra y obviamente agarrar una moto en la autopista y dar un cholazo, te parece que vas mega rápido porque además vas pasando carro y vas pasando todo, todo es relativo. Si tú vas a 100 millas y te paso yo a 120 te parece que vas parado. sí, Entonces un poquito de eso pasa, ¿no? Siempre que algo muy curioso que pasa a nosotros aquí en Estados Unidos, por ejemplo, que me pasó muchos años de mi carrera, es que la primera carrera del año siempre era en Daytona. Es la pista más rápida de los Estados Unidos, se llega a 200 millas por hora con una 1000, y eso era hace, ¿sabes? 10 años. Hoy en día con las de calle puedes llegar a esas velocidades. ¿Y qué pasa? Que pasas todo el invierno en el sofá, montando bicicleta, te montas en la autopista en el carro a 60, 70, claro. y el cerebro se desacostumbra a ir rápido. El primer día que te subes a Daytona, después de la pausa del invierno, crees que se te olvidó montar moto. Dices, "Ya, yo no puedo hacer esto porque realmente no, esto es demasiado rápido. El cerebro no se acostumbra. Y a la segunda mañana, a la misma velocidad, te parece que ya vas más lento, ves todo más claro. Y luego lo que te digo, pues vas a 170 millas por hora y te pasa un tipo por al lado a 180 y te parece que vas en retroceso. Entonces todo es muy relativo
en ese sentido con la percepción. Ok. Esto tú lo sabes tú mejor que yo, que tú has estado, corriste Moto 2, 3 años, estuviste ayudando a equipos, manejando equipos estuviste metido en la candela en en MotoGP, viéndolo desde adentro, ¿verdad? Ok, tú sabes la parte mecánica. Ahora la parte del atleta. En el motocross, cuando tienen contusiones, ellos no sé cómo hacen, le miden la velocidad de respuesta de uno en el cerebro para saber si estás bien para volver a montarte en la moto. Obviamente está claro que se conoce que en Fórmula 1 también eso. Y leí el otro día que a los peloteros le miden esa velocidad. Entonces, claro, aparentemente los dominicanos, los venezolanos tienen una velocidad de respuesta de cuando viene la pelota, poder reaccionar, corregir y darle. ¿Qué tan importante o qué tanto analizan eso para motovelocidad? O sea, ¿es algo común o es que eres talentoso? Yo creo que hasta eso se trabaja y la disciplina es lo que al final te da ese extra que te diferencia de los demás. En velocidad, por ejemplo, cuando nos caemos y nos pegamos en la cabeza, lo primero que te piden es el casco, obviamente, y revisan el casco y si el casco tiene algún tipo de contacto con el piso, hay unos protocolos con unos ejercicios con los ojos que te hacen para eso que tú dices, la velocidad de reacción, entender si tienes una contusión cerebral o no, y así te dejan seguir montando o no. A nivel de performance, la verdad que no lo sé, no sé si lo hacen esos test, nunca he visto que hagan esos test previos a una lesión, pero sí a nivel de seguridad, cuando pasa algo, es lo primero que controlan. E incluso a veces ni siquiera tienen que pegar el casco del piso, a veces con la batuqueada de la cabeza, el cerebro se mueve dentro del casco y puede sufrir una contusión cerebral sin haber tocado el piso, sino simplemente rodando por el asfalto sin tocar el piso con la cabeza, Ah, puedes igual o sufrir sea, como una contusión. caída sin Sí. que te dé. Sí, Mira, con cómo vas, ¿sabes? Te caes así y vas rodando por el piso dando tumbo y el cerebro se mueve y te puedes sufrir contusiones cerebrales. Hay protocolos muy estrictos para dejarte volver a subir en la moto otra vez. mira, ¿y cuántos G llega una moto de velocidad en frenada o en aceleraciones? ¿Dónde es el punto más crítico? Las frenadas me parece que llegan a dos y pico, las motos de peso, sobre todo hoy en día, con los En aleros y frenada. con todo lo que hay. Sí, en frenada llegan a dos y pico y en aceleración llegan un pelo más, sobre todo con las motos de pedo hoy en día. ¿Por qué no llegan a más fuerza G? Es porque el neumático pierde adherencia a un cierto punto, pero digamos, la potencia frenante y la aceleración de las motos se prestaría para incluso más, pero llega un punto que pierdes adherencia y obviamente es la limitación en la moto en el asfalto. ¿Y qué se siente frenar y sentir más de 2G? O sea, siente que se van a hacer los ojos. Bueno, hoy en día tienes que agarrarte en el tanque, te ponen como unos grips, llaman Ok, stone grips, y son como unas gomas que se le ponen alrededor del tanque. ok. Hoy en día se trabaja muchísimo con los tanques, le ponen como unos materiales al tanque, a veces se ven, a veces no se ven, pero siempre tienen un material del tanque porque con las rodillas tienes que apretarte muy, muy fuerte y con los brazos abajo para que la moto no salgas tú volando por encima, obviamente. Cuando frena fuerte, 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 se levanta la rueda de atrás y de nuevo, ese es el límite con la adherencia, con la levantada de la rueda de atrás, tienes que dosificar la rueda delantera. También si tú tienes una buena técnica de frenada, es verdad que si tú pisas el freno de atrás una fracción de segundo antes que el freno delantero, la moto en vez de hacer esto, hace esto y ya la planas toda y ya puedes Se frenar más hunde. fuerte con la moto toda pegada al piso, la hundes atrás primero, sí. Y todo eso es una milésima de segundo. O sea, Sí, el momento o que sea, sí, prácticamente es casi que al mismo tiempo, pero no es al mismo tiempo. Tienes esa fracción de segundo previa con el de atrás ok, que con el de delante. por lo menos en motocross a uno le da mucho arpón. He escuchado que en velocidad también. eh, y es por lo mismo. O sea, tú tienes que saliendo la curva, tú le pegas chancleta a eso y la aceleración se siente, bueno, tanto o igual que una motocross. Más. Sí, bueno, en la velocidad, el arm pump antes daba mucho en la mano izquierda cuando yo empecé porque tenías esos cloches mecánicos primero, después los hidráulicos, pero había que usar el cloche todo el tiempo. Hoy en día el cloche se usa para arrancar, ya no usa más cloche.
sea, que la mano izquierda va medio muerta, en verdad, en el manillar. A veces ponen un freno un freno trasero en el pulgar o un freno tipo scooter en los dedos así, pero la mano izquierda va bastante relajada. La mano derecha, claro, imagínate, si tienes alguna pista, por ejemplo, la pista que estábamos rodando este fin de semana, o Daytona, puedes tener 3 o 4 frenadas que llegas a 14 bares de presión de freno. Eso es como de agarrar una pesa y levantarla así con los dedos y empezar a hacer esto todo el tiempo. Obviamente te encalambre el brazo y luego tienes que soltar y acelerar y, O sea, y eso pero es lo que te empieza a crear el arm pump. el arpón te da en velocidades por la frenada. Y frenar y acelerar, estás con este movimiento todo el tiempo, sueltas el freno, bajas el acelerador, sueltas el acelerador, bajas el freno, freno, acelerador, acelerador, el freno, y este movimiento te empieza a crear el arm pump. Que claro, te empiezas a dar cuenta porque el tiempo que te tardas de ir full gas, uno siempre prepara un poco los dedos, hay gente que relaja un poco la mano, sube los dedos, pero siempre tienes que estar listo para la frenada, previo a la frenada. Antes de empezar a soltar la chola, tienes que ya estar listo para frenar. Algunos lo hacen más pronunciado, otros menos pronunciados, pero siempre el movimiento cuando el acelerador empieza a cerrarse, ya los dedos van para la leva. O sea, nunca frenas, nunca cortas y después frenas. Es un movimiento único, pan a la leva. O Y sea, tú ese vienes movimiento, y ya vienes apretando el freno. no, hasta que dicen que los muy malandros, como por ejemplo Pedro Acosta, hay una fracción de segundo que las líneas se cruzan. No ha terminado de soltar, está todavía 5% con el acelerador abierto soltando y ya el freno está aplicándose. Eso es muy poco lo hace. Normalmente la regla general es que el acelerador está en cero y inmediatamente la línea se vería así, ¿no? Viene bajando el acelerador, viene cortándose y sale el freno aquí. Acosta los pone así. Ok, entiendo. Los mortales los ponemos así, pero no hay separación. Lo que no puede haber es esto, que cortas gas, hay un tiempo muerto y luego aplicas el freno. Eso es lo que no puede pasar porque no da Claro. entonces en la frenada. Claro. Entonces siempre lo que hace es que tú vienes full chola. Yo particularmente, sobre todo en las frenadas que son más fuertes, vengo en la recta full chola y cuando estoy aquí abajo levanto los dedos y estoy listo para soltar el acelerador, ¡pam!, para la leva. Para hacer eso inmediato. Y así se empieza, y así, bueno, eso corta los tiempos de frenada y creas consistencia en la frenada, que es lo importante para poder ir 5 métricos más allá, 2 métricos más allá, hasta que te pasa la frenada y tienes que doblarte un poquito. Hasta que te recoge tu papá en la curva del latero, bike. Yo te voy a pagar en el codo. Ajá, pero pilla algo, porque, claro, velocidad todo es mucho más preciso que motocross. Motocross te puedes meter un pelo en una curva, tú pegas dos clochazos y la salvas. Ajá, entonces, siendo yo todavía con 50 años, voy por la pista de cross y estoy pensando en qué momento empezar a acelerar, no, que la rueda no se me vaya. Entonces, tú desaceleras y en ese momento que empiezas a frenar, 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 frenar. Cuando ya tú dejas de frenar, que estás acostado en tu curva, ¿verdad? En ese mismo momento que tú ya como que sueltas los frenos, ya empiezas a hacer revoluciones o es antes. Idealmente, depende de la curva. Una curva de 90 grados, yo, una curva de 90 grados, suelto gas, empiezo a frenar, empiezo a inclinar. A medida que tú inclinas, empiezas a soltar freno hasta el punto que, idealmente, hasta que estás contento con la velocidad y la dirección. Porque el freno delantero es el que te da dirección, ¿no? Mientras yo tengo el freno pinzado y estoy cargado la rueda delantera, el contacto con el asfalto es más grueso, tengo más grip, puedo empujar más para la curva. Una curva de Y ella 90 se va grados, cerrando más. claro, en una curva de 90 grados, yo al momento que tengo dirección y estoy en la velocidad que yo quiero y ya veo mi salida de curva, porque es una curva de 90 grados, tú puedes prácticamente ya, obviamente siempre respetando el primer contacto con el gas, porque si no te la pones de sombrero, hay que respetar el primer 5% que se dice, pero ya puedes acelerar progresivamente hacia la salida de la curva, que los gráficos de aceleración son carga la rueda trasera un poquitico, y una vez que se sienta la moto atrás, le puedes dar full gas. Pero después cuando llegas a una curva, por ejemplo, de 180 grados, no es posible llegar al punto de aceleración, digamos, con el freno pinzado, porque te quedas sin velocidad y tienes que soltar el freno. Ah, Entonces, lo que une la soltada del freno, que siempre es como que lo más tarde que puedes, la soltada del freno
con la aceleración real de la curva, se llama llama gas neutro o gas parcializado, que depende de la moto. En una R1 puede ser 2%, depende del radio que quieras ganar. Ujú. Y es esa aceleración, y es ese abrir el acelerador 1, 2, 3% que te mantiene el radio que ya lograste con la rueda delantera pinzada. Llegas a ese radio ideal, pero te quedas sin velocidad, tienes que soltar el freno, busca el gas parcializado, pero según la curva larga de 180 tienes que esperar. Hay curvas que tienes que esperar 3 4 segundos hasta que puedes ver la salida. Cuando puedes ver la salida es cuando realmente le puedes dar acelerador, porque si te aceleras muy pronto, te vas para afuera. Lo Ok. que no quieres hacer es una vez, Deja de cruzar. claro. Claro, y lo que pasa cuando tú le, yo siempre digo, cuando tú estás pensando la moto, tú le puedes decir a la moto, hacer lo que tú quieras. Quiero cruzar más, puedo hacer lo que yo quiera con la moto cuando tengo la rueda delantera pinzada. Cuando yo suelto el freno y, y pongo el gas neutral o el gas parcializado, puedo mantener el radio de la curva, puedo mantener ese radio mientras mantenga esa velocidad. El momento que yo empiezo a abrir gas y empiezo a aumentar la velocidad, el radio es igual a la velocidad. Si yo acelero, se me abre el radio, se abre la curva, se me abre la trayectoria. Sí. Y lo que no quieres hacer en una curva, por ejemplo, es que una vez que empiezas a acelerar, tú no quieres soltar. Corregir, claro. Un- una vez que tú empiezas a dar gas, juegas con el gas a veces un poco para buscar tracción en la rueda trasera, pero tú no quieres soltar gas, ahí pierdes mucho tiempo. El gas es progresivo hasta 100%. Entonces es mejor de repente, hay un dicho que dice, no es quien acelera primero, pero quien puede llegar a 100% de gas primero. Porque tú puedes acelerar primero que yo 20 metros antes, pero luego vas a tener que cortar gas para poder terminar la curva. Yo puedo ser un poquito más paciente con el acelerador, tengo dirección, pero una vez que le doy gas, voy a 100%. Y es lo que te hace ir rápido una moto de velocidad. ¿Quién puede ir más tiempo con el gas 100% bien? Ok. Y antes de tocar ese tema técnico que me acabas de soltar, hablando un poquito a lo cromañón, a lo picapiedra, ¿verdad? Una moto que no tenga control de tracción. ¿Cómo? Porque cuando tú estás abriendo, todas las motos tienen, no sé cómo lo llaman en velocidad, un pic del torque donde ella como que revienta, ¿verdad? Porque tú puedes acostarte en la moto y vienes, no sé, 2000, 3000 vueltas, pero de repente de 4 a 6 es cuando ella se te pone el rabioso, ¿verdad? En las motos de calle, ¿cómo, qué es más eficiente ese tipo de torque? O sea, ¿cómo se controla? ¿Cómo tú dices al mecánico? Yo quiero que, coño, cuando yo empiezo a acelerar, que se me vaya ahogada o le adelantan la chispa o la trazan hasta que de repente ya me salió parejita. Pero tratando de olvidarnos del control de tracción y de un poco de las trampitas. Primero que nada, la sensibilidad con la mano, saber cuándo estás patinando y cuándo no, dejarla en tracción la moto, porque también te digo, yo puedo llegar a 100% gas, pero si pongo la moto a patinar y no avanzo, estoy perdiendo tiempo. Entonces, Sí. sentir dónde está la tracción para poder llevarla. Todas las motos, cada moto es diferente, entender qué estás manejando y saber dónde está el rango el rango que tú necesitas estar en las RPM. Obviamente, en una pista de 15 curvas no puedes hacer que la moto se perfecte en todas las curvas, entonces buscas un compromiso. Nosotros jugamos mucho con el desarrollo, creo que un poco más que en el motocross. Nosotros tenemos 6, 7 coronas y 3 piñones con los cuales jugamos mucho. Cada pista llegas, tenés que cambiar el desarrollo, tenés que jugar el primer día, calcular primero el desarrollo. Y una vez que cuadras el desarrollo, luego empiezas a ir un segundo más rápido, quizás te quedas corto y que volver a cambiar el desarrollo. Y se juega mucho con el desarrollo para tener eso, para tener la moto en el rango bueno de la potencia en las curvas importantes, porque claro, en velocidad también lo pensamos mucho así. Si yo tengo una curva, eh, las curvas importantes son las curvas que tienen las rectas largas a continuación, digamos, ¿no? Donde yo puedo Sí. realmente ganar aceleración. Una curva de 40 millas por hora que le sigue una recta de 50 metros es una curva donde realmente se puede ganar o perder poco. Es una curva que quizás deja como muy abajo en la lista de prioridades. Yo siempre voy ahí, yo antes de llegar a una pista de velocidad, veo mi mapa, veo cuáles son las 3 curvas más importantes o 4 curvas más importantes, que son las curvas que me llegan a las rectas más largas. Siempre hay 2 o 3 curvas que te llegan a las rectas más largas. Si tú consideras esa curva una recta larga, por ahí hay otra curva con una recta larga y hay una más por allá con una recta semilarga, normalmente eso te cubre el 70% de la pista.
Tú tratas de cuadrarte para esas tres curvas, que tengas una buena aceleración, que el desarrollo salga bien de ahí, que llegues bien al tope de esa recta, y ya las demás partes son transiciones en las cuales realmente no pierdes tanto tiempo o no pudieses ganar tanto tiempo. Entonces, le das mucha prioridad a la pista curva por curva, entender cuáles son las curvas que te pueden hacer ganar o perder más tiempo y en esas son las que te enfocas. Y los motores son lineales. O Los sea, cuatro tiempos son muy fáciles de llevar. Los dos tiempos no, eran complicadísimos. claro. Los cuatro tiempos son realmente, sí, son muy dóciles hoy en día. Juegan mucho con la electrónica, con los mapas. Todo tiene electrónica que hoy en día desde el teléfono casi que puedes cambiar los mapas y todo. Y realmente un Muy cuatro fácil en tiempos ese sentido. medianamente bien puesto a punto es muy dócil con el acelerador, sí. Ok, entonces ustedes tienen 6 coronas, 3 piñones, no cambian la caja interna, solamente relación de... A nivel nacional, no. Hay algunas motos que sí, pero a nivel nacional no. Ok, y una pregunta que viene más del tema de la suspensión. Ustedes tienen en inglés, para el motocross le dicen chain reaction, porque la suspensión te afecta mucho el recorrido de la cadena, te la tensa en un momento. Pero esa distancia entre el, el swinger, el eje del swinger, de la horquilla, y la rueda trasera, que vamos a poner que es 1 metro, inventando un número, hay pilotos que se sienten a gusto con esa distancia, no entre ejes, sino entre el piñón y la rueda trasera. ¿Eso lo miden tanto en velocidad? O sea, ¿están pendientes de eso? Muchísimo. De hecho, hoy en día hay unos programas que tienes como la moto ya en un software y ah, tú haces como la práctica en la computadora. Si yo cambio 5 milímetros del basculante más para atrás, echo la rueda 5 milímetros más para atrás, ponte tú la paso de tenerla de 595 milímetros, la voy a poner en 600, la pongo más para atrás. Ya te dice exactamente qué va a ser la suspensión, si necesitas más precarga en el muelle, si necesitas un resorte más duro. Entonces, hoy en día ya con eso lo puedes prever un poco, más que hace 10 o 15 años. Se juega mucho con eso, también depende de la moto, depende del piloto y depende a la pista que va. Si vas en una pista muy rotonera, eh, que tiene, Pero en corto. no sé, poco grip, necesitas poner la rueda bien adelante, te da más grip mecánico, la moto es más maniobrable, pero luego también se levanta más en caballito, entonces siempre un poco depende de lo que estás buscando, pero sí, con el basculante se juega mucho. Normalmente en velocidad, hoy en día, una vez que llegas a una base de tu moto con el basculante, con los muelles y con las alturas, se juega mucho con la electrónica. Eh, Sobre todo con el freno motor se juega mucho y con el traction control. Una vez que llegas a una buena base, te mueves en una ventana bastante pequeña. Tratas de no modificar muchísimo la moto, pero sin duda el basculante es clave y también depende de que si llevas Pirelli, si llevas Dunlop, si tienes un caucho con más grip, todo eso influye mucho, las condiciones de la pista, todo eso influye mucho. Y sí, es un juego de ingeniería, tenemos ingenieros de suspensión, ingenieros de data, y están siempre leyendo todo, previendo y tratando de analizar qué pudiesen cambiar para hacer mejor la moto para la siguiente tanda. Si te cambia la pista 10 grados de temperatura, quizás ese tiene que cambiarlo un poco, modificarlo un poco, abrir la hidráulica, hacerlo un poquito más blandita, si hay menos grip. Y si siempre estás todo el tiempo, siempre estás probando algo, porque además, si no pruebas algo, al que le metiste 2 décimas, ahora te metió 2 décimas a ti y ahora hay que inventar algo para tratar de seguir el ritmo. Siempre estás Ok. tratando de mejorar. Y, o sea, que esas 2 décimas son importantes. Una vez y más importante. Ok. Y porque en motocross se hace poco, solamente cuando eres muy pro o cuando eres medio picky como yo, que estoy midiendo el sac, porque cuando yo pongo una corona más grande, que tengo que recortar, pegar la rueda hacia el eje, la suspensión se me pone más dura, porque el basculante tiene menos No, palanca. nosotros, por ejemplo, si tenemos el basculante donde queremos y hay que quitar 2 dientes de corona que nos quitan, no sé, no sé, 7 milímetros de basculante, hay que picar cadena, meter eslabón, hay que poner el basculante donde va, eso no cambia. Cambias el desarrollo si cambia el basculante. A menos que quieras hacer una prueba de basculante. Pero si el basculante está Ah, donde tú quieres, si la horquilla está donde tú, si el eje está donde tú quieres, tienes que cortar la cadena. y de repente pasa que tienes que subirle un diente al piñón y subiste a la corona para dejar el eje, esa distancia. O sea, Correcto, sí, siempre estás jugando con eso. Eh, si tienes el piñón más, si pones el piñón más pequeño adelante,
la moto acelera más, pero luego se queda un poquito más en alta. Si pones un piñón más grande, acelera un poquito más tranquila, pero luego te desarrolla más. Pero también en velocidad, cuando llegas a un cierto nivel, en el mundial están muy pendientes los gurús de eso, es cómo tira la cadena, dónde empuja la cadena la corona. Si tienes un piñoncito con una coronota, dónde jala la cadena, el punto de fuerza que hace la cadena, tratan de siempre que sea lo más nivelado posible para que la cadena jale lo más recto posible. Y con eso ya a un cierto nivel se juega con eso. Es verdad que en velocidad también la variable más importante siempre es el piloto. Entonces, hasta que llegas a un cierto nivel de consistencia de pilotaje, donde yo puedo siempre pilotar de la misma manera y lo que va a cambiar es la data de acuerdo a los cambios que hicieron en la moto. Es mejor no tocar la moto porque si de repente yo necesito una moto que vaya un poquito más blanda adelante, un piloto que no es tan consistente, a veces frena aquí, a veces frena allá, no frena como te explicaba, sino que cierra y después frena y no es consistente en el pilotaje, no hace nada con cambiar la moto porque él va a ser inconsistente con el pilotaje, entonces las curvas van a ser muy inconsistentes. Entonces, siempre intentas que el piloto sea lo más consistente posible y hasta que eso no sea así, realmente trabajar en los settings es secundario. El piloto sigue siendo la variable más importante en una moto, donde te sientas, donde aprietas, cómo cruzas, cómo frenas, qué técnica de frenado, etcétera, etcétera. ¿Y es mejor ser pequeño o alto para la motocalle? Yo creo que es mejor tener un buen kit de Evolution y ser consciente porque Valentino es alto, Simoncelli era alto, Ben Spies es alto, pero Pedroso es un chiquitín y Stoner es pequeño y yo creo que hoy en día las motos están como más grandotas, creo que cabe más gente grande. Hace unos años las motos eran muy pequeñitas, pero no, creo que el tamaño no influye, porque dicen, no, que los más grandes son más pesados y la moto corre menos, bueno, pero también tienes más grip y pues también se gasta más el caucho, pero cuando llueve Sí. quizás te ayuda un poquito. Y hoy en día los reglamentos, sobre todo en superbikes y en motos también, es el combinado de peso moto-piloto. Entonces, ya sabes, es el combinado, pues, o sea que al final no se mucho más flaquito, no es que tu moto va a correr más duro porque el Ok. peso al final es el mismo. Sí, no que tengas que ser un jinete, como dicen por ahí, No, no, no un sé. jockey. Mira, No. Yo creo y, que, bueno, yo creo que mientras más pequeño eres, te puede quizás mover un poco mejor en la moto, puede ser, ¿no? El y- mejor de la historia el mejor de la historia es alto, como Valentino, sí. pero el mejor actualmente es Márquez y es más bajito que yo. Mira, ¿y qué tal son los frenos de la Kawasaki así tipo Malasia? ¿Viene eso? Los, los frenos, los frenos de hierro de todas las categorías Así como, normales. échame un cuento así de frenos de carbón en Malasia, no sé. Un freno de cuento de carbón. A ver, cuando fuimos a probar la CRT, que eran unos prototipos de MotoGP, ahí los discos y la pastilla es un kit. Me acuerdo que costaba como $5.000 el kit de pastillas y discos. Y cuando se cambia, se cambiaba todo. Eso De hecho, no en es de el mundial, carbón, cuando no. te sí, de carbono. De hecho, en el mundial, cuando te cambian las ruedas, incluso con los de hierro, cuando te cambian las ruedas, cada disco va con su juego de pastillas. No es que te cambian la rueda y te ponen otra rueda con otro disco y tú sigues montando, Sí. no. Te quitan los discos, te cambian los discos para la rueda que van a montar y esa es la que te monta. Pero me acuerdo en Malasia estamos probando la CRT con un motor FTR hecho en Inglaterra con los precios aquí y estamos probando en Malasia, estaban todos Valentino, Stoner, Pedro, estaban todos con las motos oficiales. Nosotros con esta CRT que eran unos medio injertos ahí, medio, Exacto. laboratorio que no funcionaba muy bien. Primera salida a pista. Y el primer día probamos con los discos de hierro. Todo fácil, todo bien. Hierro funciona en todos lados. Cualquier temperatura tú frenas y esto se para. Y el segundo día montan el set de carbono. Y Robertino, te toca. Me monto en la vaina, en moto, salgo de pits. Esa primera vuelta me salí de la pista 3 veces. Aterrorizado, aterrorizado. Yo digo, bueno, yo digo, mal, esto no sirve. Esto no puede ser, no sirve. Esto está mal. Ah, sí, no, aquí algo no funciona. Y entré para los pits, y yo era, bueno, soy bastante amigo de Colin Edwards, que tiene toda la experiencia del mundo, un gran probador de MotoGP. Y me acuerdo que lo que entré a los boxes, el primero que vi aquí, uno de los primeros boxes era Colin, y de una me metí para el boxe Colin,
abrí la visera y dije, Colin, bro, me salí de la pista 3 veces, esto no se para, ¿qué hago? Y me dijo, no, cuando sale de pits, pisa el freno y tírate toda la recta con el freno pisado, para que se caliente y vas a ver que sí se frenan. Y en lo que dice eso, llegué a la curva 1 con el freno calentito y ahí era ahí, realmente impresionante cómo funcionan los frenos de carbono, lo empiezas a entender, el freno pinzas y mientras avanzas en la aceleración, se calientan más y más se frena la moto, realmente una cosa impresionante lo que hacen los frenos de carbono. Ok, mira, ¿cómo fue tu experiencia correr Moto 2? O sea, explícame Duro. lo más malandro que fue eso. O sea, puntos como que tengo que clasificar de X punto, voy a traer estos carajos, estoy arriesgando aquí la vida. Eh, el primer año la clasificación, lo más cerca que estuve de la pole position fue a 1.4 segundos. Estaba arrancando el 26. Coño, a un segundo y medio estás de 26. Sí, bro, eso es lo más duro o sea, yo di la vuelta, el tipo que hizo la pole, yo le di la vuelta atrás y me sacó de aquí a allá, me sacó nada, ¿sabes? Me sacó nada, me le pegué atrás, pam, 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 él hizo la pole y yo, que me sacó un poquitico nada más, hice el 26. Lo duro de la Moto 2 es que Chupándole ruedas, el Pepe, y RPM, yéndolo. sí, y bueno, esa fue la mejor clasificación, imagínate. A veces estaba mejor en posición a 2 segundos, pero siempre era complicado. Lo duro de la Moto 2 que me tocó a mí, creo, y no por poner excusas, era una categoría bien dura. El primer año de la Moto 2 venían todos los de 250, que ya se acababa la categoría, venían los rápidos de 125, venía gente del Mundial de Superbikes y venía gente bajando de MotoGP como Tony Elías, que ganó el primer año en 2010. Estaba Yo venía de todo correr, a esa categoría. era una jungla, en unas motos bastante todavía laboratorio. Yo venía de manejar motos de calle aquí en el AMA, la R6, Sí, que no tiene nada que ver con una moto de Gran Premio. Y lo más duro de ese año fue que mientras yo salía a ver si la curva era para la derecha o para la izquierda, estos tíos ya estaban haciendo vueltas de pole position, vueltas rápidas, y era bastante desmoralizante, o sea, eso era duro. pero Aparte que eso ese era año la porque categoría, no conocía la pista y ellos sí. claro, yo llegué a Europa sin conocer, conocía dos pistas, conocía las del test de Jerez y la una que hicimos por allá, pero no conocía Claro. los circuitos, Malasia, Japón, todo el mundo, yo no sabía ninguna pista. Y Sí. eso era duro, claro, aprenderse una pista a ese nivel es complicado. Aprenderse una pista quizás a un nivel nacional, ya en el primer run estás ahí en los 12 primeros y empiezas a avanzar. Sí, claro. Cuando llegas a la profundidad estás último, a 2 segundos del penúltimo, que dice que voy yo aquí. Eso fue duro. Aparte ese año en esa categoría, me acuerdo que habían algo así como que, primero que éramos 40, éramos un gentío. Y segundo, que creo que habían 23 personas que habían ganado grandes premios, 23 pilotos ganadores de grandes premios, y habían algo así como que 12 campeones del mundo de las diferentes disciplinas. O sea, era realmente complicado y fue una categoría que me enseñó muchísimo, pero también la sufrí muchísimo porque obviamente vienes de un campeonato nacional, estás adelante, jugaste podium, Sí. primera fila, estás ahí adelante, eres de los protagonistas y pasas a un campeonato donde estás atrás para la cola, asistes a un segundo y medio y cuesta asimilarlo emocionalmente, pero bueno, me enseñó muchísimo y eso me abrió muchas puertas luego en el futuro de mi carrera. Eso era monomarca, ¿no? Bueno, monomotor. Era Eso monomotor Honda, todo el mundo con cauchos Dunlop y sí, ya eran chasis de 600. que algunos. Sí, es el motor SR 600 RR. Pero esos motores estaban tocados o eran motores. Un solo No, motor ya viene eran así. motores, no, bien tocados, los hacía una misma compañía los hacía todos, se sorteaban cada 3 carreras, sorteaban los motores. Creo que todo eso estaba bastante bien organizado. Mm. A nivel de categoría estaba todo muy bien organizado, hubo muchos ganadores ese año, carreras buenísimas. Y tú tenías, Todo, tú podías escoger tu chasis, tu suspensión, tu bueno, tú no, el computadora. equipo, el equipo. Bueno, el equipo que tú tenías esas opciones para hacer esos cambios, ¿verdad? Y, es- La electrónica era única, podías elegir tu chasis y tu suspensión. ok, y esas Y motos, bueno, las ruedas, el escape, esas cosas, pues, ¿no? Los accesorios. que eran de competencia, Y serían eran de mucho mejores. competencia,
A mí me parece que eran un poco que no estaban como muy bien balanceadas porque eran los neumáticos duros, pero eran bien duros y eran como unos neumáticos de Superbike bien grandotes, con unos motores 600 que sí estaban, tenían chicha, pero no eran unos grandes motores. Al principio venían como de la mentalidad de los 250 con unos chasis súper rígidos. Ah, El cháter que hacía la moto en la rueda delantera era invivible y eran bien difíciles de llevar. Luego fueron evolucionando y de hecho, una de las motos que corro actualmente es una Moto 2 de la nueva generación, el chasis Calex con el motor True. He tenido la oportunidad de correr unas carreras con esa motico aquí en los Estados Unidos y ya se siente como una moto más normal, el chasis flecta mucho más, es más una moto más llevadera. la moto era un injerto, era un híbrido. Sí, ese primer año sobre todo era un injerto bien duro. El segundo año las motos evolucionaron, pero mi moto era la misma del primer año, así que la mía no cambió mucho. Mira, mira, ok. Y háblame, ¿qué se siente ahí a tres tablas en una recta? Con una pared al lado, como puede ser Daytona. Te sientes rápido hasta que te pasa uno por al lado, entonces sientes que ya no va más rápido. Lo que te digo, es percepción de la velocidad. Una vez que te acostumbras a esa velocidad, te parece, cuando te paras, te quieres ir siempre a que te dé más candela, más chicha. Eh, Daytona es particular porque vas en el banking montado y la pared va muy cerquita. Y claro, allá arriba de la pared, cuando vas bien arriba, que el motivo por el cual subes a la pared realmente es para que luego la bajada del banking es una bajada. Y Sí. eso te ayuda a agarrar más velocidad, a lanzarte, ¿no? Un poco. Pero allá Ah, pero arriba, pegadito, que los NASCAR se montan allá arriba, y con las dos ruedas de afuera, que son las dos mm, ruedas que van pegadas a la pared, eso se empieza a agachar. Entonces, claro, tú no es que vas en una autopista así perfecta por ahí, no, eso claro. se mueve y se te va contra el muro y hay que tener cuidado Ajá, a lo que yo voy. Tú vienes a 300 kilómetros por hora, tienes una pared a 1 metro, capaz menos, no o sé a no, cuánto. no, metro no, así, Ok, tú vienes a todo lo que da la vaina esa y tienes una pared aquí. al lado. Ok, tú no te puedes descuidar, pero, o sea, no puedes estar trasnochado. O sea, Algunos lo habrán hecho trasnochado, estoy seguro. Yo, pero va a quedar enganchado a la pared. Ok. yo la verdad es que sobre todo a Daytona la respeto mucho, sobre todo todavía vamos para allá, es la ronda inaugural del campeonato de los Estados Unidos y además se corre la carrera de los campeones en octubre, ahí, que es un Pro-Am. eh, es una carrera, cuando tú vas a Daytona, si tratas de subir esa pared caminando, te cuesta, subir el banking caminando te cuesta a pie, es Bueno, inclinado, pero es hasta que que bueno, en la recta de Supercross te puedes sentar a ver la carrera. O sea, bueno, la y esa recta. parte, y eso, cuando vas en la moto, parece plano, parece flat, eso parece plano, O sea, parado como cuando se te baja del banking. la inclinación de la recta es nada comparado No, con la pared. no, es que ni se nota. Cuando vas en la moto, esa inclinación, eso parece que es plano. Eso no ni lo notas. Ok, y yo escuché un cuento, no recuerdo, que para Daytona hay unos cauchos especiales. Por Sí, eso, tienen que tener el lado izquierdo es súper duro, y el lado derecho es muy blandito porque nada más tienes dos curvas para la derecha. Entonces montas un caucho muy duro de izquierda y un caucho muy blandito de derecha. O sea, prácticamente tienes dos motos en una, porque de, son muy de distintos. izquierda, Claro. de izquierda no tienes nada de aceleración en las curvas lentas. De derecha tienes mucho grip porque el caucho es muy blandito, pero Ok. es la única manera de que el caucho no se reviente y no por eso es que el Nacional ya no corre con las 1000 en Daytona, porque de hecho a mí se me reventó un Pirelli y me explotó Ey. en el Start Finish donde te sientas para ver el Supercross, Ujú. que hay que hacer la última inclinada hacia la meta. En lo que incliné así, que la moto ahí a 300, a 320, cuando tú inclinas esa ahí, la moto derrapa atrás y vas derrapando, sobre todo después de 6 7 vueltas, la moto empieza a derrapar y pasas por ahí derrapando. No se ve en la televisión, pero el manillar va así, no va con el manillar recto, el manillar va cruzado. Ya va, ya va, Y ya ahí va. me explotó, y ahí me explotó un caucho. Ya va. Tú vienes derrapado a 300 kilómetros por hora, pero no importa. Bueno, O sea, no es que voy en la eh, recta de un aeropuerto a fondo, no. Vienes derrapado a tres tablas y además se te pincha un caucho. me explotó, no pasa mucho, le pasó una vez, le pasó a Barry Sheen, una de sus famosas caídas fue ahí, se reventó todo, una vez le pasó a Ben Spies,
y se reventó todo. Yo tuve la suerte que el caucho explotó, pero no se salió de la rueda y pude seguir recto como si fuera un NASCAR para el otro óvalo y pude no caer, no me caí de suerte. Pero los pedazos de caucho, por ejemplo, los lengüetazos de caucho, no, reventaron todo el colín de la moto quedó sin colín. Ay, Le chape. pegaba y reventó el colín, me pegaba en la espalda y me lo curaba. Tuve suerte de no caerme, pero el caucho se reventó y bueno, alguien me agarró así desde arriba y me mantuvo en dos ruedas. Pero sí, en el banking pasa que se te derrapa de atrás cuando te empiezas a bajar del banking o cuando vas a la línea de meta, que es esa última inclinación, se te derrapa la moto atrás. Le repito, la primera vuelta no que tienes mucho grip, pero la vuelta 6 7 se empieza a derrapar atrás. Sí, No es un derrape que vas totalmente derrapado sí, como en no va. motocross, pero el manillar no va recto, el manillar va así, Claro, va colgado, que ya tú vas, sabes que va a vas derrapar, colgado, pues. sí, No que va. sí, vas colgado. Y si vas con otra moto, la ves, la otra moto que no va recta, y se dice, si algo así, yo voy, sí. Y lo otro que pasa en Daytona mucho, cuando te vas de la pared, de la pared grande, del NASCAR 3 arriba, hay unos UH están las líneas blancas. Ok. Y esas líneas no se agarran mucho, no tienen mucho grip. Entonces, si la pisas cuando vas recto, la moto hace así. Ujú. Y si la agarras con la rueda delante, cuando te empiezas a salir del banking, bueno, a mí más de una vez se me ha cerrado la rueda delantera, tienes que sacarla, pues. Claro. Pero si allá baja 280, tela. Me da miedo ir a 100 millas por la autopista aquí de la Bueno, 95. No, qué bien. bueno, es que si no te sientes cómodo haciendo eso, ya no es para ti, no tienes que hacerlo y vas a hacer otra cosa, no pasa No, nada. todas las pistas, yo veo que tienen los carteloncitos, 200, 100, 50. Es importante. O sea, Sí, son referencias que si utilizas. em, Sabes que si, por ejemplo, y se habla mucho de esto, hay pilotos que no la usan, que no los usan, hay pilotos que lo usan como referencia. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, yo salgo de una curva y luego tuve una recta de 300 y tengo una frenada que tengo que frenar en 100. Pero ¿qué pasa si yo esa curva tuve que pasar un doblado a ver, y no agarré la misma velocidad? Si freno en 100 me quedo corto, tengo que frenar un poquito más allá. O si de repente saliendo de la curva la moto se me derrapó mucho, tuve que cortar gas o peleé un cambio. Ya no llego a la misma velocidad, entonces ya esa referencia no vale. O de repente esa vuelta en Daytona pasa mucho, en Daytona tienes tu punto de frenada, pero de repente en una vuelta te agarras un rebufo, un drag de tres motos, agarras 6 millas por hora más, si vuelves a frenar en ese sitio, no paras la moto, tienes que frenar antes. sí, Entonces sí es una referencia, pero muy dinámica, yo diría. sí. Depende de lo que está pasando en cada vuelta, pues. Y tú sientes, claro, motocross es más fácil porque la diferencia en kilómetros es poca. O sea, pero tú sientes que dices, bueno, peleé el cambio, puedo largar la frenada tanto porque voy mucho más lento. O sea, se siente Bueno, sabes la brisa. sabes por las RPM, ¿sabes? Sí, yo sé que si lo hago perfecto, a esa curva llego en el corte ¡tric! Y ahí freno. Sé que si el corte no me llega en ese momento, es que voy más lento. Sé que si el corte me llega mucho antes, es que voy más rápido. Entonces El también corte tú con dices eso juega con que llegó el limitador. sí, o las RPM, no tiene que necesariamente llegar el corte. Si sé que yo llego a esa frenada por ese número, 15.000 vueltas, y esta vez estoy acercándome, ya estoy a 15.200, quiere decir que la aceleración la hice perfecta o que agarré un rebufo y estoy llegando más rápido. O de repente esta vuelta me equivoqué o me agarró una ráfaga de viento fuerte y en vez de llegar a 15, llego a 14.600, que no es que lo ves en el tacómetro, eso lo sientes En el sonido del allá motor. abajo, sonido, y lo sientes allá abajo, sabes que llegaste con el motor igual o no, entonces sabes dónde tienes que frenar, si tienes un pelín de margen para frenar más allá o frenar más acá, o si tienes que hacer un adelantamiento del límite de última vuelta, hay que tirarse para allá y hay que frenar un poquito más allá y pisar un poquito más duro. Eso Muy es dinámico en la velocidad. y las revoluciones del motor, tú las puedes más o menos saber a qué está sin tener que ver. Ya cuando tú conoces tu motor Sí, bastante. bueno, sí, sí, O cien por sea, ciento entre cien por 14.000 ciento y 15.000, por ejemplo. No, no, no. Yo de hecho el tacómetro no lo veo nunca. Una vez que cuadro mi desarrollo y cuadro las primeras quizás par de tandas para saber, para poder decir al mecánico, en aquella curva creo que voy un poco alto, voy a 8.000 vueltas, me gustaría ir a 7.000, voy un poquito pasado, revisen la telemetría, mira aquella curva que voy muy alto de vueltas. Entonces más o menos le tiran un ojo ahí, pero
una vez que la cuadras bien, yo personalmente no veo el tacómetro más nunca. Ok. O sea, los pilotos de velocidad tienen un poco de cosas que hacer que les salen natas después. Háblame un poco, Bueno, no después te, tienes que cambiar los botones, cambiar los traction control, los mapas y todas esas cosas. por eso me diste varias cosas aquí que las dejé pasar, pero bueno, me dijiste que ya no usan cloche para arrancar nada. Cero, para arrancar nada más. Ok. Si está saliendo una curva, ellas tienen tanta potencia que no hace falta como en creo que ¡ah! Tirarle un clochazo. No, eso en velocidad no se hace nunca. Ah, quizás los dos tiempos, Nunca. que creo que yo nunca manejé dos tiempos de Gran Premio, Mm. pero en velocidad no se sale de la curva con el clutch nunca. El clutch es para recortar y ya. Ok, tú tienes. Que ni siquiera para meter cambio. Y de hecho, ni en las motos de calle, en ninguna moto, tú siempre tú cambias sin cloche para arriba. Así sea una moto de calle del año 72, así, para arriba se cambia sin cloche. Para recortar se usa el cloche cuando no tienes electrónica. Hoy en día es para arriba y para abajo, sí. Ok, tú sabes que hace un par de años le pusieron a una de las marcas europeas Quick Shift de las motos de cross. Y yo fui a probarla, déjame probar mi Quick Shift y no lo uso. O sea, para el cross más bien es un peo. O sea, te complica. O sea, dejarla pegada y meter el cambio es como que tienes que pensar más que dejarlo fluir. Y tú me estás diciendo que aquí No, ni siquiera tienen cloche. O sea, el cloche es. no, el cloche se usa. De hecho, si te fijas en la MotoGP, el cloche es como que súper allá abajo, lo sueldan y luego la palanca que tienen aquí arriba es el freno trasero normalmente. Ok, tienen un freno pequeño en la mano. Aquí o aquí. Ok, y el del pie no se usa ya. No, si está ahí, si se usa. Yo por lo menos, yo uso el del pie, pero lo que pasa es que, claro, si te partes el tobillo 4 veces, ya el pie no lo vas a poder usar igual. Ya, ese Y es otro sobre todo mundo. la gente le cuesta mucho a las curvas de derecha. Las curvas de izquierda, el pie, es fácil usar el pie en la, Sí, en claro, la, tiene más ángulo ahí. claro, estás aquí, pero en las curvas de derecha tienes que sacrificar la rodilla hasta muy tarde en la curva para usar el freno trasero. O sea, a eso no le gusta mucho a la gente y ahí es cuando viene el de pulgar y el de la mano. A mí me gusta el del pie, yo de hecho no monto el de la mano nunca, yo, Ah, yo voy con el del Cuando pie cuando tú tranquilamente. dices sacrificar la sacada de la pierna es que la tienes que sacar más tarde para poder frenar. Claro, si tienes la rodilla fuera, no puedes tener pie paralelo con la moto. Oh, claro. El Ok, pie tiene que otra estar como cosa. más en 45, claro. Me dijiste que tiene los botones en los mapas. ¿Cambias mapa en carrera? Sí. ¿Pero porque llovió, porque cambió el clima o sencillamente porque esta recta no me No, gusta? cuando empieza a perder grip, le puedes cambiar el traction control, puedes cambiar, y el freno motor es súper importante en las motos. Sobre todo se juega con el freno motor y con el traction control sí, con todo. Ok, pero entonces tú me estás diciendo que vas a 300 kilómetros por hora, que la moto está derrapando, que tienes chance de que el caucho te explote, pero está perdiendo el grip. Déjame tocar un poquito este botón para ponerle más control de tracción. Bueno, tienes ya una estrategia hecha, normalmente con tu equipo tienes una estrategia hecha, sabes que en la vuelta 9, más o menos, tienes que ya, o cuando lo sientes, pero ya sabes más o menos, en velocidad tú anticipas mucho todo porque durante el fin de semana haces todas las pruebas que hay que hacer, incluso haces una simulación de carrera o una media simulación de carrera. Entonces tú sabes ya cuando el neumático va a caer y te le anticipas a eso, ¿no? Y ya sabes que en la vuelta 8 máximo tienes que cambiar el mapa freno motor porque si no se te empieza a cruzar entrando mucho o tienes que. ¿Y qué Sí, tanto lo cambia? O sea, ya está programado. Le das un botón, una vez al botón y él va, te baja un porcentaje X. sí, sí, sí. Normalmente tienes dos mapas. Cámbialo para este mapa a cierta Ok, vuelta. pero Siempre tienes como dos mapas. solamente cambias de un mapa a otro y ese mapa está Sí. incluyendo con tu atracción. O sea, no es que estás graduando No, tu mitad de no, carrera. no, 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 no. Es cada cosa separada. Puedes unificarlo, pero muchas veces cada cosa separada. O sea, tiene varios botones. Sí, sí. Ok, y la suspensión no se toca en carrera, no la puedes tocar. No, no. No se puede o es ilegal. O sea, o es. No, ilegal no es. Creo que han habido algunos experimentos con el pomito, como hacían en el enduro una época. Me parece que había como el pomo de la precarga, lo ponían por ahí para darle vueltica, pero ya eso hoy en día no se ve. Ok. No. Mira, que ya me dijiste que estás activo, que sigues corriendo, estás dando clases, estás narrando las carreras en ESPN. O sea, que te encontré milagro, llegaste ayer, te vas mañana, estás haciendo mil cosas a la vez. ¿Para dónde te vas? ¿Cuáles son tus próximas carreras? ¿Vas a correr Daytona, que es pronto? Sí, llegué ayer de Roblin Road, que es una pista aquí en Georgia, donde tengo algunos clientes a los cuales les doy cursillos y trato de ayudarlos. Y aparte, bueno, me ponen una moto para correr, una Ducati por este fin de semana. También me sirve para entrenar.
Llegué ayer, me voy mañana para, tengo que hacer, voy 2 días a California, 2 días a Colorado y 2 días a Arizona, todo seguido. A hacer, sí, son 3 en Colorado, son 7 días de cursillo, vuelvo y vuelvo a conectar el motorhome el 27, hago la narración de la apertura de MotoGP el 28, 29, 28, claro, febrero, 28 de febrero, y mismo esa misma tarde, domingo, arranco para otra vez para Rolling Road para hacer un test con mi moto Hooligan, que es la que estamos preparando para correr Moto América. Vamos a hacer las primeras 2 carreras del año, Daytona y Alabama, y luego ahí vemos dónde estamos en los puntos, a ver si vamos a la costa oeste. ¿Qué es eso? ¿Qué categoría hooligan? ¿Qué es eso? Es una categoría nueva de Moto América con motos derivadas de serie. Por ejemplo, los otros Yamajeros como referencia se corre la MT-09 Mm. o la XSR 900, que es la que yo me estoy preparando. Ok. Es con la plataforma tres cilindros CP3, el motor de la Son, R9 prácticamente. o sea, ¿son esas motores naked o es ese motor ya más específico? No, son esos motores en el que corre la Street Fighter de Ducati, corre la Mm. Speed Triple de Triumph, corre la Harley Davidson Panamérica, Panamera, o Panam, no sé cómo se llama. Corren estas dos Yamaha, son elegibles. Hay unas motos que se pueden correr en esa categoría. Y bueno, nosotros elegimos Mira, la XSR 900. una pregunta. Vi en la Braga unas muñequitas. ¿Qué es eso? Ese es el grupo de Quatsimoto Latin Wii. El Latin Wii es el grupo de promoción de Sofía Vergara. Esa muñequita representa a Sofía Vergara, Ah, es ¿en uno de serio? los patrocinantes. Sí, es uno de los patrocinantes. Con ellos corrí la Baja 500 hace unos años y siempre me han apoyado mucho en mi carrera deportiva y ahora son los que están empujando, sobre todo para sacar este proyecto adelante de la Hooligan. Mis grandes amigos Fernando y Luis Balaguer, que están ahí empujando muchísimo y con Sofía Vergara, con este grupo de management, están ayudando a poner el programa juntos. Hay que poner la foto de las muñequitas en el tablero. Que puede ser contraproducente. Sí, obviamente. Mira, brother, déjame decir a alguien que tenga alguna pregunta por aquí. Este, coño, bro, qué bien que me contaste todo lo que yo no sé de MotoGP. Bueno, aquí hay una pregunta, pero el teléfono está muy chiquito. Mira, ¿hay algo que tú quieras contar, alguna experiencia que yo no sepa que te parece interesante? Bueno, hemos contado bastante, ¿no? Creo que lo que hablamos al principio es súper importante. Cuando la gente ve la gente que corre moto en pista, sobre todo, y se refieren a nosotros como unos locos, lo que siempre, Ah, sí, como abrimos, como abrimos esta charla, creo que es completamente lo opuesto. sí. Los locos no duran mucho en este deporte, sea porque ya no están, o porque algo pasa, o porque simplemente no es sustentable ir como un loco en este deporte. Es un deporte muy metódico que requiere sobre todo de muchísima disciplina, obviamente también mucho talento, pero el trabajo y la disciplina siempre eh, sobrepasan el talento muchas veces, así que nada, creo que esa visión que hay de nosotros los motociclistas, que somos unos locos, creo que es totalmente lo opuesto, somos gente, sí, muy arriesgada, que quizás somos unos adictos a la adrenalina, pero que al momento de la chiquita somos gente muy meticulosa, gente muy ordenada y que para poder hacer que este trabajo sea duradero y se convierta en un trabajo hay que tener sobre todo mucha disciplina y estructura de trabajo. Bueno, ya saben, este deporte no es para locos, ni para motopirueta, ni nada de eso, porque van, como dijimos, a 300 contra una pared pensando que tengo que cambiar el mapa en la vuelta 8, que yo no sé cuándo es la vuelta 8, que se me olvidó. Brother, te admiro, te quiero, un abrazo, ha sido un placer. Ojalá ganes los hooligans. Me contaste que iba a correr Daytona, ahora cuando vaya a correr Daytona me tienes que avisar para sacarte pizarra de la grada. Claro que sí, ya estuvimos hace unos años y nos fue bien, nos estuviste acompañando y bueno, tú sabes, panas de toda la vida, además, bueno, nada, como dijiste tú, yo soy del 85, tú eres del 70, ¿y qué dijiste? No te voy a decir 73. Bueno, cuando yo empecé a correr moto, ustedes eran los referentes en Venezuela corriendo motocross. Como te dije, mi primera carrera que fui a ver, estaba tú, Claudio Pérez, que para descanse, Pedro y toda esa camada de grandes atletas que nos inspiraron mucho a todos nosotros. Así que bueno, nada, de más cabe decir que muchísimas gracias, mi brother, que siempre pendiente y a la orden para ustedes siempre. Sí, bro, gracias, un millón de gracias por tu tiempo.
Así mismo es.